¿Qué vemos en una carta? En primer lugar, vamos a ver lo que está definido y sin definir. Cada vez que vemos que los centros están conectados entre sí, los coloreamos para tener una impresión inmediata de cómo funciona ese proceso. Y cuando lo hacemos, llegamos a una parte de nuestro análisis que llamamos las definiciones. A estos centros en color les llamamos definidos. Son los que están activados desde el nacimiento, en actividad continua y tienen su propia manera. En cambio, los otros que están en blanco, los canales que están en blanco, las puertas que están en blanco, son mi potencial de permitir que el mundo entre en mí, me cambie, me modifique y que me enseñe. Son mis aspectos receptivos, mis aspectos recolectores. Todo lo que tiene color es mi aspecto sembrador. Es la huella que yo dejo, mi aspecto emisor que se manifiesta de manera fija y fiable. Lo que está en blanco es mi aspecto recolector. Recojo las semillas que otros han plantado. Recibo las emisiones de otros. Cuando yo miro un centro que está en blanco en mi diseño, estoy mirando algo que es muy atractivo para mí, pero fuente de una gran inseguridad, pues no sé moverme con seguridad en ese campo. Muestra dos aspectos, mi vulnerabilidad y mi potencial de sabiduría. En estos lugares sin definir en mi diseño, lo que se encuentra en blanco, dispongo de una inmensa información, porque desde el día 1, a través del contacto con las auras, aquí se ha sedimentado toda esta información. Esto es lo que le llamamos el condicionamiento. El condicionamiento no es ni bueno ni malo, es simplemente ineludible. Lo que sí resulta perjudicial es no distinguir la diferencia que hay entre lo que siempre va a estar ahí para mí, que va a surgir de forma visible, cómoda, sin esfuerzo y natural, lo definido, de aquello otro que habiendo sido aprendido tengo que hacer un gran esfuerzo, lo que está sin definir. En estas áreas abiertas a la diversidad, experimento la entrada de las energías del exterior como si entraran por una ventana. Desde ellas reflejo y magnifico la energía de otros, con el doble de intensidad que la que recibo de fuera. Vamos a encontrarnos también con el inconsciente y con el consciente. La parte consciente corresponde a la posición de los distintos elementos de nuestro sistema solar en el día de nuestro nacimiento. Bajo consciente están listados con sus símbolos todos esos elementos. Así también están cada uno de los distintos arquetipos con su matiz particular. También vamos a ver la parte denominada inconsciente. Los datos correspondientes a esta otra columna son el reflejo de una fecha prenatal cuando todavía nos encontramos en el vientre de nuestra madre. Esta fecha se establece 88 grados del Sol antes del nacimiento, independientemente que el niño haya sido prematuro a juicio de los médicos, independientemente de la duración de la gestación. Esos 88 grados del Sol, casi 3 meses, son los que nos dan esta otra lista de información. Tal y como vimos antes, una vez que el cristal de diseño ha construido la corteza cerebral, se emite una nueva señal que atrae la personalidad hacia el cuerpo, y baja uno de esos cristales que están orbitando. Decíamos que a partir de aquí quedaban más o menos 88 días para el nacimiento. En ese momento, este futuro bebé, en el útero maternal, puede hacer uso de su neocorteza y comienza la experiencia soy, yo soy. En este momento comienza lo que los sabios del pasado llamaban la divina epignosis, la ilusión de ser separados. Entra este cristal de personalidad y termina el trabajo transmisor del cristal de diseño con toda la historia hereditaria. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo el aspecto hereditario, no sólo de mi familia, de mi linaje, de mi árbol genealógico, sino todos los aspectos hereditarios hasta el Big Bang. Esta información, ese aspecto de lo que yo creo ser, de lo que me es familiar, con lo que me puedo identificar con cierta facilidad,
forma parte del consciente. Tomando por ejemplo un iceberg, representaría lo que vemos en la superficie, lo que sobresale del agua. El resto, todo lo demás, es el campo del inconsciente. Desde Freud todos queremos hacer un uso particular del inconsciente, y decimos mi inconsciente, pero desde Jung sabemos que el inconsciente es colectivo. Todos esos aspectos colectivos de mi inconsciente vienen de lo que denominan los planetas transpersonales, por su larga órbita. Urano, Neptuno y Plutón. Gran cantidad de personas han nacido bajo su temática y determinan unas características comunes a muchas personas. Urano tarda 84 años, Neptuno 165 y Plutón 250 en dar la vuelta a la rueda que anteriormente hemos visto. En este tiempo nace una enormidad de personas y éstas influyen en el inconsciente colectivo. La información se transmite a través de este inconsciente colectivo y esto nos da una explicación de por qué podemos entender el pasado. Ser paleontólogo o arqueólogo se debe a que en ellos ya existe esta información. La información se mantiene en el campo de lo celular. Tal y como dijera Einstein, el futuro no es otra cosa que el pasado que se hace comprensible. Aquí, en esta columna correspondiente al inconsciente, se encuentra toda la historia de la humanidad, y dentro de ella la de mi linaje. Se heredan características físicas, mentales, emocionales, en definitiva, energéticas. Algunas son visibles, y es lo que nos lleva a decir: mira, esos ojos son como los de papá, o otras tales como, uy, ese humor es como el de la abuela. Todo este proceso es inconsciente, va a resultar más accesible a que otros lo vean con mayor nitidez que uno mismo. Pero, ¿qué ocurre? El inconsciente se repite, y como se repite a la larga en retrospectiva, podemos entender los mensajes que vienen desde ahí. Un desmayo, un rubor, una enfermedad, un dolor, todos esos temas que mi cuerpo me están sugiriendo. Tenemos entonces el consciente y el inconsciente. Todos estos datos los voy a trasladar al gráfico. La parte del consciente los colorearé en negro y la correspondiente al inconsciente en rojo. Tal y como podemos ver en la imagen, pongamos que tenemos la puerta 46. La busco y la marco. Esta constituye la mitad del canal. Justamente por el otro lado, esta 46 encuentra su puerta armónica o complementaria, la puerta 29. Es entonces cuando se establece un camino y diremos que este canal está definido. Este canal tiene un aspecto potencialmente consciente, coloreado en negro, y otro inconsciente en color rojo. Cuando vemos una línea rayada en negro y rojo, quiere decir que este arquetipo, ese hesagrama de I Ching, está activado en lo correspondiente al consciente y al inconsciente. En el ejemplo de la imagen podemos observar cómo la puerta 38 está coloreada en rojo y negro, con dos matices diferentes, matiz 1 en el consciente y matiz 2 en el inconsciente. Esta es la puerta del luchador, se llama la oposición. Nos habla de la obstinación en la conservación de la propia individualidad. Aquí sucede que yo creo que mi obstinación es de una determinada manera, pues tiene el matiz 1, pero por detrás, de forma inconsciente, empuja otro matiz. Por debajo hay otro proceso que también está actuando para mí. Estos son los lugares coloreados en rojo y negro, en donde uno puede atisbar con una mayor nitidez qué sucede en el inconsciente.